Iglesia La Gran Comisión, Dios le bendiga. Les enviamos un saludo cordial de parte de los pastores, líderes y supervisores a la congregación y amigos de Iglesia La Gran Comisión. Queremos comenzar con algunos anuncios importantes de este junio 5 al 12. Queremos informarles que el edificio sigue cerrado, pero eso no implica que no estamos reuniendo. Seguimos reuniendo en línea cada domingo a las 9 de la mañana. Ahí es cuando estamos estrenando el video de la prédica y las alabanzas. Y les queremos invitar que se unen con nosotros en Facebook o en YouTube para que juntos podemos ver el mensaje, juntos podemos alabar al Señor y podemos conectarnos en el chat. Como siempre, si no puede estar a esa hora, los videos están disponibles después de las 9 y pueden verlo ahí a su conveniencia durante la semana. También queremos informar que las células y sus reuniones siguen en forma virtual, sea por Zoom o por la aplicación que están usando. También queremos animarlos que siempre están atentos a los anuncios en Facebook y en YouTube conforme a las cosas que están pasando dentro de la iglesia. Esto es importante porque necesitamos oír de ustedes si tengan necesidades o necesitan oración, peticiones, tal vez conoce hermanos que han sido afectados por el virus. Nosotros como iglesia no estamos cerrados, queremos extender y dar soporte y apoyo, orando y trayendo provisión a los que tienen necesidades. También tenemos nuestro servicio de jóvenes, Journey, en línea. Cada jueves yo estoy reuniendo con los jóvenes cada jueves a las 7 de la noche. Estamos usando la aplicación Zoom. Hemos tenido muchos jóvenes reuniendo. Tomamos tiempo para juegos, para la palabra de Dios, también para discusiones sobre los eventos que están pasando ahorita mismo en nuestra nación. Si conoce a un joven que no está asistiendo, y especialmente a todos los padres, yo les pido, anime a su joven para que se conecte con nosotros en línea. Es bien importante que guardamos la coinonía, aunque sea por manera virtual. También si hay jóvenes que conocen, que tal vez ni son parte de nuestra iglesia o están en el área aquí. Tenemos jóvenes de Indiana, de norte de Carolina, de Baltimore y de otras áreas que están conectando con nosotros. Envíeme un texto o un mensaje a nuestro correo electrónico o en Facebook y con mucho gusto yo puedo ayudar a estos jóvenes a conectar con nosotros. También, hermano, queremos darles gracias por su apoyo, por su consistencia en dar sus ofrendas, diezmos y pro templo. Yo sé que ahorita todos estamos con mucha carga, especialmente con dinero, con trabajo, pero les queremos agradecer por dar al Señor, para dar lo que a veces ni tenemos, lo poco que nos queda para bendecir al Señor y bendecir a los demás hermanos. Pueden seguir dando en forma virtual, en línea, usando el link en PayPal. Hay un botón en Facebook. También en cada prédica que enviamos en la descripción tiene un link para dar sus diezmos, ofrendas o pro templo. Y también el edificio aquí está abierto cada miércoles de 5 a 7:30 de la tarde. Entonces pueden venir aquí, dejar sus diezmos y ofrendas y promesas de fe. Sabemos que el Señor siempre va a proveer para nuestras necesidades. Dios es fiel. No importa las tempestades o los problemas que estamos enfrentando, Dios siempre es fiel con nosotros. Él siempre nos bendice cuando andamos en obediencia. Y como dice en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hemos visto muchos hermanos
que se quedaron sin trabajo al inicio de esa pandemia, pero ahora están trabajando. Hemos visto otros hermanos que entraban en gran necesidad, pero Dios está supliendo. Entonces, hermanos, seguimos fieles en dar al Señor en ese acto de obediencia para que Dios mantenga abiertos los cielos, derramando su bendición sobre nuestra iglesia. También, no solo en las finanzas, pero en la oración, les animamos, hermanos, que sigan levantando un altar familiar, es decir, una cadena de oración en sus casas cada día. Estamos poniendo la hora de 7:30 a 8:30 para que reunimos juntos, pero pueden hacerlo a la hora que les conviene más. Pueden unir a sus niños, a sus jóvenes. Yo sé, es difícil. Hemos visto la cara de todo tantas veces que ni nos queremos ver, pero es importantísimo que juntos buscamos la presencia de Dios en nuestra casa, que sigamos clamando por sanidad y salud para los que están siendo afectados por coronavirus, y que también Dios sigue supliendo las necesidades de los hermanos en nuestra congregación. Hermanos, no pierden esa gran oportunidad que Dios nos ha dado para estar orando cada día, entrando en su presencia como familia. También queremos dejarles saber que los pastores siguen orando por la congregación. No hemos abandonado la toalla ahí, seguimos buscando al Señor, clamando a Dios para cada miembro. Yo sé que yo oro por todos los jóvenes que están ahí conectando en Zoom y los que están aquí, para que Dios siga moviendo en sus vidas, cuidándolos para los que tienen que trabajar y trayendo provisión para los que no tienen. Queremos recordarles que aún en medio de toda esta pandemia, junio 5 es el día que celebramos nuestros 25 años de existencia como iglesia. Todos pueden decir 1, 2, 3, gloria a Dios. Seguimos vivos, seguimos moviendo adelante con el poder del Espíritu Santo que nos da la fortaleza que necesitamos en estos momentos tan difíciles. Damos gracias a Dios por su fidelidad a través de todos estos años en este ministerio que Él nos ha entregado a cada uno de nosotros, y vamos a seguir obrando por 25, 30, 40, 50 años más, si sea la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, queremos invitarles que tomemos un tiempo ahorita. Vamos a pasar algunas canciones. Yo les invito que ahí donde esté, cuando comiencen las alabanzas, puede levantar sus manos, puede levantar su voz. Olvídese de todo lo que nos rodea y enfocámonos en la presencia del Señor, porque solo es su poder y su salvación que nos puede rescatar en estos días tan difíciles. Amén y amén. Vengan todos, adoremos
escuche. Los cielos se estremecen, tiembla la tierra al adorarte, al adorarte. Los cielos se estremecen, tiembla la tierra al adorarte, al adorarte. Los cielos se estremecen, tiembla la tierra al adorarte, al adorarte. Todos unidos adorando a nuestro Salvador y Rey. Tiembla la tierra cuando adoramos el poderoso nombre de Jesús. Alguien grita de júbilo. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras aún más de lo que me amas. Ven, Señor.
Desatamos tu gloria. Desatamos tu gloria. Estamos llenos de tu gloria. Tan llenos de tu gloria. Por tu presencia tiembla la tierra. Se estremece el más allá. No hay quien ante ti pueda. Aunque lo vuelva a intentar. Pues tu gloria llena la tierra y estremece el más allá. Tu gloria llena la tierra. Tu gloria llena la tierra. Tu gloria llena la tierra. Derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Derrama tu gloria. En el nombre de Jesús. Muy buenos días, Iglesia La Gran Comisión. En esta ocasión el Señor me permite a mí poder compartir con ustedes la preciosa palabra. Y para ello vamos a ir al Evangelio de San Marcos 11, del 15 al 19. Muy bien, la palabra nos dice: vinieron pues a Jerusalén. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y haciendo un látigo de cuerdas echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: ¡Quiten esto de aquí! No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué señal nos muestras que tienes el derecho de hacer esto? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Tú lo levantarás en 3 días? En 46 años fue edificado este templo
Pero el templo de que hablaba Jesús era su cuerpo. Y lo oyeron los escribas y los principales y sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu gran favor, por tu amado Hijo Jesucristo, que nos ha dejado unas lecciones preciosas, Señor, para que nuestros espíritus se edifiquen y que podamos seguir caminando en toda verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra nos exhorta que nos preparemos con diligencia para que nos presentemos aprobados como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor. En esta ocasión yo te pido, Señor, que uses, Señor, esta palabra, que me quites a mí y que, Señor, tú edifiques a tu iglesia, Señor, porque tú la has comprado con sangre preciosa en esa cruz del Calvario. Y en esta hora yo te alabo y te bendigo. Espíritu Santo, muévete en las diferentes casas donde va a ser llevado ese precioso evangelio. Permite, Señor, que muchos seamos edificados. Inicialmente mi persona, Señor, que tú hayas hablado primero a mí, para que, Señor, al haber hablado a mí, Señor, tenga la autoridad yo también de poder comunicar con de nuevo tu preciosa palabra. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Le he titulado al mensaje La limpieza del templo. Es un poquito duro el mensaje, es fuerte el mensaje, pero no estoy aquí para apuntar a nadie, sino que al contrario, la palabra siempre nos trae edificación. Dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. La fiesta de la Pascua era una de las fiestas nacionales más importantes de Israel. Cada año todos los israelitas y todas las regiones se dirigían a Jerusalén para celebrar la Pascua, conocida también como los panes sin levadura. Para los judíos, la asistencia de estas tres fiestas durante el año eran obligatorias. La Pascua, la siega o la cosecha, o el día del Pentecostés, los 50 semanas, las 7 semanas, el tabernáculo. Todo lo podemos leer en Deuteronomios 16:16. Muy bien, refiriéndonos ahora a esta fiesta de la Pascua o panes sin levadura, en lo particular ellos recordaban que Dios les había dado libertad de la opresión egipcia hace muchos años atrás. Y en estas fechas ellos la recordaban. Sin embargo, por su desobediencia, una vez más, estaban bajo el dominio romano. Así que esta fiesta les recordaba no solo su pasado, cuando habían salido de Egipto, sino que también ahora les recordaba la esperanza que tenían en el Mesías que vendría a librarlos. Por eso Marcos 11:15 nos dice así: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentían que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Muchas personas dicen: aquí es el único lugar donde Jesús se enojó. Realmente no se enojó, sino que lo que tuvo fue indignación de cómo realmente estaba sucediendo con el templo. Y es ahí donde la profecía dice el Mesías en el templo, que es el punto número 1 que traigo en esta mañana. El Mesías tenía una misión en el templo, y era de afinar y limpiar a los sacerdotes. En el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, habían anunciado cuál sería la misión que realizaría el Mesías cuando llegara al templo. Y está bien claro en Malaquías 3, del 2 al 3. No lo voy a leer, sino que voy a poner algunos puntos en los cuales usted podrá meditar en el asunto. Y dice: ¿cuál era la misión? ¿Quién podrá soportar el tiempo de la venida?
¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿O por qué? Porque Él es como un fuego purificador, como un jabón de lavadores. Me gusta eso, como un jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como la plata. La profecía había anunciado esto acerca del Mesías que venía a limpiar a los hijos de Leví, es decir, a los sacerdotes, y purificar las ofrendas de su justicia. Esta misión tuvo parte o cumplimiento en esta ocasión que estamos leyendo, cuando Jesús entró en el templo, pero tendrá también en el futuro su cumplimiento. Los pecados. Los sacerdotes estaban practicando en el templo, y esos pecados no eran livianos, sino que eran muy graves. El sistema de sacrificio y de ofrendas de los animales la habían convertido en un negocio. Los sacerdotes de tener un servicio espiritual habían creado un monopolio comercial para sacar dinero. Los sacerdotes no trataban a los judíos como pueblo de Dios, sino como clientela, como clientes, como customers. El día de la fiesta era de grandes ganancias para el sacerdocio. Y para ello tengo 4 puntos, 4 incisos que vamos a compartir. El primero es la corrupción de los sacerdotes, cómo tenía que el Señor bregar con esta situación. El sistema de sacrificio se convirtió en un negocio. Los sacerdotes se convirtieron en la casa del Señor en un lugar de mercado, en cueva de ladrones, en casa de asesinos, en corral y por cerca de animales. Aquí hay algunas citas bíblicas que eventualmente, si ustedes las necesitan, se los haga llegar. Juan 2:16, Mateo 21:13, Lucas 19:47 y Juan 2:14. Este era el asunto. Dios mandó que cada israelita debería de ir al templo cada año, y les dio instrucciones a que no se presentaran con las manos vacías. Una vez más, Deuteronomio 16:16. La situación estaba así. Cuando los judíos se proponían ir a Jerusalén en ese tiempo de la Pascua, se les complicaba, porque o tomaban la opción de llevar un animal, o si el animal no estaba en buenas condiciones, eventualmente se miraban forzados a comprar el animal en el templo. Y esa era la preocupación que ellos llevaban siempre, porque cuando ellos llevaban el propio animal, los sacerdotes del templo lo examinaban y decían: no, este animal no está en buenas condiciones, no puede ser ofrecido, no puede ser sacrificado, no se recibe como ofrenda. Indirectamente eran forzados a comprar en el templo. Negocio redondo. Punto número 2, la corrupción del dinero. En el patio de los gentiles fue convertido en un mercado. El patio de los gentiles era una terraza rodeada de hermosos pórticos dentro del recinto del templo, y el único lugar que los gentiles podían tener acceso. En este patio los gentiles deberían de quedarse para escuchar las verdades de Dios, porque Dios siempre tuvo un plan con respecto a todas las naciones del mundo, y lo está manifestando Isaías 56:7. Y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todos los gentiles. Él tenía el deseo de reunir a toda la gente de toda lengua, de toda nación, en los atrios de su casa, para que buscaran su presencia.
Pero a cambio, ¿qué sucedió? En este patio, dentro del templo, habían animales. Rumiaban. Había pestilencia. Oían rumores de mercado, etcétera. Imagínese usted todo eso. Para agregar, estaban también los campistas. Ellos estaban sentados ahí cerca a las vacas. Y ellos eran los que estaban encargados de cambiar la moneda. O en otras palabras, los banqueros del día de hoy. Ellos eran los encargados de dar a los fieles la moneda judía y admitían en el templo el cambio de la moneda extranjera. Los campistas cobraban su comisión y cada operación de cambio dejaba un porcentaje al sacerdocio. Era un negocio redondo. En una ocasión, hace algunos años atrás, vino una persona a enseñar inglés acá a la iglesia. Y me dijo, eso lo de la iglesia es un negocio redondo. Momento, le dije yo. Este es un negocio del Señor. Nadie de aquí tomamos nosotros ventaja. Al contrario, hacemos todo lo justo, todo lo agradable al Señor. Y cuidamos de que se administre bien lo que entra para el beneficio de la obra y para el beneficio de muchos que han de convertirse en Cristo Jesús. Se quedó callada. Pero debemos de tener el debido cuidado de aquellas personas que piensan equivocadamente y hay que corregirlas inmediatamente con hechos. El punto número 3, la corrupción e impuestos en el templo. El servicio espiritual fue contaminado por la avaricia. Era también el templo que los peregrinos traían a pagar sus taxes anuales. Aparte tenían que entrar los impuestos del templo, aparte traer sus diezmos y sus ofrendas, más tenían que traer el dinero extra para pagar el cambio de la moneda. ¡Qué tremendo! Por eso Jesús tenía que llegar allá. Por eso Jesús tenía que actuar un poquito indignamente, porque se daba cuenta de las grandes situaciones malas que estaban sucediendo en el templo de su padre. En el templo había un movimiento de mercado. El servicio espiritual de los sacerdotes y sus supuestas enseñanzas religiosas ya habían sido secundarias. Ahora bien, nosotros como iglesia del siglo XXI teníamos nuestra cultura. Y era de promover constantemente los fondos a través de la comida en el templo y en los grupos celulares. Y todo esto era para recaudar fondos pro templo. Ya no lo vamos a hacer. Me oyó muy bien, ya no lo vamos a hacer. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nos habíamos desenfocado. Dios nos perdone. Tanto la célula como en el templo estábamos pendientes más de las ventas de la comida, de lo que traían las zonas, que realmente estar atentos al mensaje del Señor y de la palabra que el Señor nos traía. Y es más, en los diferentes grupos de célula, los hermanos se sentían forzados porque no solo tenían que hacer el trabajo espiritual, sino que también tenían que hacer la colecta o del profundo, lo cual también se envolvían en hacer comida. Dios permita, ya no lo vamos a hacer. Vamos a enfocar ahora en lo que es necesario. Ahora nuestro enfoque será en la enseñanza, en el discipulado, en la palabra, en la predicación del evangelio. No que no lo estuviéramos haciendo anteriormente, no lo estábamos haciendo como debíamos. Y es precisamente que ahora le vamos a dar más enfoque y le vamos a dar más intensidad. Y vamos de una u otra manera a motivar a nuestros hermanos y hermanas, recordarles también a los jóvenes
la responsabilidad que tenemos delante del Señor, que seamos fieles con nuestros diezmos, con nuestro protemplo, con nuestras ofrendas al Señor. ¿Será que cuando nos reunamos nos presentaremos delante del Señor con manos vacías? No lo creo. El Señor se va a agradar de nuestra ofrenda. Volviendo al tema, los sacerdotes no les importaba que los gentiles fueran estorbados, así que robarles la única oportunidad de conocer al Señor les era indiferente. El estar enfocados en el comercio, en la ganancia, era la prioridad de ellos. El pueblo carecía de la enseñanza y de la vida de la misma palabra. Por eso Jesús vio a las multitudes como rebaños dispersos que no tenían pastor. Cuando Jesús entró en el templo, encontró una casa espiritual contaminada, una casa espiritual profanada, ultrajada, siendo irrespetuosos. Aquello que se consideraba sagrado no les importaba nomás. También encontró liderazgo corrupto, deshonesto, contaminados por sus falsas motivaciones e inmundos. La palabra es fuerte y eso nos lleva a todos, no específicamente a ciertas iglesias o ciertos líderes o ciertos individuos, nos lleva a todos. Y eso es importante que hagamos una evaluación. Por eso, veamos realmente lo que representaba el templo en aquel entonces. Hay un contraste aquí. O era una casa de negocios o era una casa de oración. Eso es que nosotros tenemos que analizarlo con base a las Escrituras. El concepto de los líderes religiosos del templo era crear oportunidades para obtener ganancias. Mientras más ganancias se producían, más ganaban las mejores posiciones en la vida pública. A ellos no les importaba llenar el templo con animales, con todos sus malos olores e inmundicias. Mientras que el concepto de Jesús era diferente, lo cual encontramos en Marcos 11:17. ¿No está escrito? Mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones. Para Jesús el templo era una casa de oración. No solamente para los judíos, sino para todas las naciones. Pero para Jesús el templo era una casa de enseñanza. ¿Cómo lo sabemos? El pueblo se detuvo a oírle no una vez, muchas veces, y le admiraban por su doctrina. Para Jesús el templo era una casa de coinonía, donde se disfrutaba la presencia de Dios y su adoración. Y lo recrearé en la casa de oración. Eso me lleva al punto número 2. Jesús se indignó. Entró celo de él por la casa. Por eso dijo: el celo de tu casa me consume. Jesús, profundamente indignado, tomó un azote improvisado, hecho quizás por algunas cuerdas que encontró por ahí tiradas en el suelo. El azote y la fuerza física no eran suficientes para dominar a la multitud de comerciantes, ganaderos, sacerdotes, inclusive policías del templo. Pero con solo el poder de su palabra, así como dijo: tempestad, cesen, mar, callen. De esa misma manera Jesús habló en el templo y todos se quedaron esperando las siguientes palabras, porque paró a todos. Con el poder de su palabra controló la situación, porque el templo era de él y este templo es de él.
El tomar el azote fue un acto simbólico que significaba el poder mesiánico, su carácter mesiánico. Segundo, demostró una autoridad superior sobre el templo. El templo era la casa de su padre y tenía derecho de hacer esto, de limpiar y sacar lo inmundo y de poner orden a la casa espiritual. Tercero, mostró que Jesús reprobó cualquier conducta irreverente en la casa de Dios y que mostraría su indignación para que no degradaran el templo, no sabiendo discernir entre lo bueno y lo malo, y que respetaran las cosas santas. No estoy diciendo, querido hermano, que lo que está aquí no se puede tocar, que es súper santo. No, lo que estoy diciendo que seamos reverentes cuando sabemos que venimos todos juntos a adorar al Señor, a exaltar su nombre, y sabemos que en la casa del Señor venimos a edificarnos, venimos a llenarnos de su palabra para poder seguir creyendo y viendo las maravillas que Él tiene para con cada uno de nosotros. Jesús tiene el poder. Cuando dijo: quitad esto de aquí, no hagáis la casa de mi Padre casa de negocio. Se supone que aquí no tenemos que tener negocio. Es cierto que tenemos venta de libros que edifican la misma propósito de enseñanza, pero aparte de eso no tendríamos que tener otro tipo de negocio más que solo escuchar la palabra, predicar la palabra, discipular, para que el Señor siga agregando más. Por eso el Señor, en cierta manera, cuando vio algo diferente, el celo de la casa me consume, de su casa me consume. Dijo: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre casa de negocio. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de mi casa me consume. Inmediatamente después de esta acción, en Mateo 21, del 14 al 15 nos dice: vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Estos eran los judíos fieles que hacían uso digno del templo y esperaban al Mesías que lo liberara de la opresión romana. Estos judíos fieles, viendo las maravillas que él hacía, los muchachos en el templo empezaron a gritar diciendo: Hosana, Hosana al hijo de David. Los judíos se indignaron al oír estas exclamaciones y preguntaron: ¿qué señal hace este? ¿Con qué autoridad está diciendo todo eso? ¿Y con qué autoridad sana a estos individuos? ¿Cuál es la autoridad? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Eso es imposible. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Los sacerdotes eran la autoridad máxima. Estos querían saber con qué autoridad Jesús quería limpiar el templo, y por eso pidieron señal. El Señor les dio no una, muchísimas señales, pero sin embargo estas personas nunca pudieron entender que él era el Mesías. Jesús había mostrado muchas señales, mostrando que su autoridad era mayor que la de ellos. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre y vieron las señales que hacía. Todos los milagros indicaban que Jesús tenía un poder superior. Él abrió los ojos a los ciegos, los cojos anduvieron, los enfermos sanaron, los endemoniados fueron libres. Muchas señales. Pero para ellos, aún todas estas señales no eran suficientes. Jesús les dio la señal de la cruz y de la resurrección.
lo cual no lo entendieron. Saben, en estas últimas oportunidades que el Señor nos ha permitido estar en casa, hemos visto algunos cortos de las situaciones que podrían estar dándose mientras que estamos en casa por la pandemia. El Papa dio este statement que en ningún momento me gustó, y de verdad de que qué error más grande. Él dijo que el error más grande que a Jesús le pudo haber sucedido es haber ido a la cruz, cuando tú y yo sabemos que es lo más precioso que Él pudo haber hecho por ti y por mí. Él pagó el precio con su sangre para redimirnos de toda maldad, de todo pecado, y por eso es que ahora tú y yo somos libres para adorarle y exaltar su precioso nombre. Por eso una vez más Jesús les afirma y les dice: destruí este templo, pero en 3 días lo levantaré. Él hablaba de su propia resurrección en el tercer día. La señal de Jesús les iba a dar a estos judíos, mostraría su autoridad sobre el templo, mostraría también que Él mismo era el verdadero templo de Dios. Jesús es el templo. Su cuerpo humano fue el tabernáculo de Dios, su morada entre la gente. Hermanos, en el Antiguo Testamento el Señor tenía un tabernáculo o un templo para su pueblo. Cuando Jesús entró en el mundo, en Juan 1:14 dice: y el verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres. Dios moró en medio de la humanidad en la persona de su Hijo durante 33 años y medio. Claro, 3 años nada más hubieron de ministerio, pero eso fueron más que suficientes para que se quedara bien asentado lo que realmente Él era. La palabra que era Dios, Juan 1:1 dice: fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces el templo humano de Cristo fue el tabernáculo de Dios y su lugar de morada entre la gente. Jesús fue el templo de Dios. Durante su existencia, humanamente 33 años, Jesús satisfizo los deseos del Padre, y eso era habitar entre los hombres y compartir con nosotros las buenas nuevas de salvación. Una vez más, Jesús, cuando retorna al cielo, comisiona a su iglesia, constituye a su iglesia el templo y la morada del Espíritu Santo. Cada uno de los que hemos reconocido a Cristo como el Señor y lo hemos confesado, ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Todo esto no se puede entender si es que no inicialmente reconocemos a Cristo como el Señor y permitimos que el Espíritu Santo more ahora en este templo. Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si se fuere, yo lo enviaré. Hechos 1:8, el tema de la iglesia, la gran comisión. Pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Qué bendición más grande, queridos hermanos, que Dios nos ha dado! El saber que estamos no solo bajo su protección, sino que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y nos ha investido para hacer el trabajo de las buenas nuevas y comunicar al mundo la importancia de que en Él hay esperanza, en el que Él hay protección, en Él hay todo lo cuanto necesitamos. Esto me lleva al tercer punto. Ahora los creyentes somos el templo. Nuestro cuerpo son el santuario de la presencia de Dios. Desde el momento que creímos en Cristo nuestro Señor como Salvador, recibimos el regalo de la salvación. El Espíritu de Dios viene a ser morada en nosotros.
En el Nuevo Testamento los creyentes somos el templo y morada del Espíritu Santo. Que no le digan otra cosa, porque la palabra lo dice. Y usted y yo lo tenemos que creer. ¿No sabéis, 1 Corintios 3:16, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En 1 Corintios 6:19, y no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, lo cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. En otras palabras, este cuerpo ya no es mío. Tu cuerpo ya no es tuyo, sino que es de Dios. Por eso es que debemos de estar siempre bien sintonizados con el Señor para ser bendecidos y guardados. Hermanos, por eso Cristo una vez y otra vez más cela no solo el templo donde nos reunimos, sino también el templo donde ahora mora el Espíritu Santo. Ahora en este periodo de la gracia, Dios nos ha permitido ser templo y morada del Espíritu Santo. Aquí hay una pregunta: ¿podrá el Señor sentir el celo por nuestro templo, nuestro cuerpo, como lo sintió en el Antiguo Testamento? ¿Por el edificio o por el tabernáculo? ¿Qué ustedes piensan? Yo creo que sí. El Señor es celoso de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo? ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo en las cosas del reino de los cielos? ¿O estamos nada más pasando el tiempo sin tener el debido cuidado y no andar en el temor del Señor? Por eso el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo en 2 Corintios 11:2, y él indicó esto: ¿por qué celoso estoy de vosotros con celo de Dios? Pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Qué ejemplo más precioso el que dio el Señor. Dice que la iglesia, la cual tú y yo la constituimos, el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros, y la iglesia es la esposa. Y el deseo del Señor es que la iglesia del Señor siga creciendo en pureza, siga creciendo en santidad, para que cuando venga el esposo, que es Jesucristo, por su iglesia, podamos estar en las bodas del Cordero. ¡Qué glorioso va a ser ese día! Así que, querido hermano, yo te motivo, por si hay algunas áreas de tu vida que es necesario que las entregues al Señor, que el Señor limpie el templo para que tú puedas estar aún más cerca de Él, caminando en santidad. Así que, hermanos, Romanos 12:1 dice: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En varias ocasiones el Señor nos ha dejado sentir su indignación por la forma tan superficial que algunos hermanos viven en su fe. Por lo tanto, en su conducta manifiestan inmadurez, carnalidad y mundanalidad. Ahora, como templos del Espíritu Santo, necesitamos buscar santidad y buscar que nuestras motivaciones sean las correctas conforme la palabra de Dios. Nosotros debemos constantemente examinar nuestro corazón y buscar someternos a Dios y a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus estatutos, para ser siempre bendecidos por Él. Amén. Es frustrante ver cómo algunos hermanos o hermanas sirven en una forma tan descuidada y lo hacen con motivos equivocados, para ser vistos, para ser populares.
porque nos gusta este hermano como predica, o nos gusta como traza la palabra esta hermana, o porque él es mi favorito, ella es mi favorita. Cuidado con todo esto. No dependamos de nadie más que solo de Dios. Puesta nuestra mirada en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Es bueno darnos honra y honor unos a otros, pero no fijar nuestra mirada en ningún individuo. En una iglesia el pastor le dio el privilegio a un grupo de cantoras a que escogieran cantar el sábado o el domingo. La mayoría escogió el día más apropiado para ellas, pero una joven le dijo al pastor: pastor, yo no puedo cantar. Yo puedo cantar el sábado y el domingo. No, le dijo el pastor, tiene que escoger cantar el sábado o el domingo. La dama respondió: pero pastor, yo puedo cantar los 2 días. No me molesta. Yo tengo tiempo. Entonces el pastor le dijo: a ver, ¿por qué quieres cantar el sábado y el domingo? Y la dama contestó: porque me he comprado 2 vestidos. Uno para el sábado y otro para el domingo. En ese mismo momento el pastor le dijo: entonces, ¿esa es tu motivación? ¿Para cantar los 2 días? ¿Para lucir tus 2 vestidos? Si esa es tu motivación, estás equivocada. Perdón, pero no vas a cantar ni el sábado ni el domingo hasta que purifiques las motivaciones de tu corazón. Hermanos y hermanas, no podemos vivir sin el temor de Dios. Nosotros no estamos jugando a iglesita. Esto es serio. Eso es de vida o muerte. Tenemos que limpiarnos. Por eso Jesús entró de esa manera al templo, sacudiéndolo todo, porque era necesario corregirlos. ¿Cuántas veces subimos a predicar, enseñar, o cantar, o prestar servicios, y no hemos sido responsables de nuestros templos? Nuestros templos están contaminados. ¿Qué podemos ofrecerle al Señor? No cosa agradable. Mira, en una ocasión me dijo una hermana: usted no tiene el don del discernimiento, porque no sabe cómo está viviendo esa persona y le está dando privilegios. Hermana, le dije, posiblemente no lo tengo muy bien desarrollado, pero déjeme decirle algo. Tarde o temprano, esta persona que está en el error y no es sincera con Dios ni con ella mismo, con él mismo, Dios se va a encargar de ponerle en orden. Y la intención de Dios no es destruir a nadie, sino que corregirnos para podernos bendecir. Nosotros somos cartas leídas, querido hermano. No tenemos el don de adivinar. Tal vez sí el del discernimiento, pero a veces se hace tan difícil comentar algunos aspectos que no queremos herir a nadie. Pero por eso Pablo decía: somos cartas escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas para todos los hombres, siendo manifiestos que sois cartas de Cristo, extendidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no con tablas de piedra, sino con tablas de carne del corazón. Esa fue la exhortación del apóstol Pablo. Y cada uno de nosotros no necesita un policía. Necesitamos ser honestos con Dios. Necesitamos ser honestos con nuestro prójimo.
para que cada vez que el Señor nos permita ministrar, seamos de bendición a otros. Y nosotros podamos sentirnos libres para poder glorificar su nombre. El hombre, al hombre lo podemos engañar, pero a Dios no se le engaña. Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano sale a la luz el pecado. Tarde o temprano sale a la luz las cosas desagradables que podríamos estar haciendo. Dios conoce los corazones. Él sabe que vivimos. Él sabe cómo vivimos y cómo servimos, y Él sabe cuántas veces no somos dignos de compartir la palabra, pero Dios en su gran misericordia nos ayuda para glorificar su nombre. Dios tiene celo por su obra. Dios tiene celo por el templo. Dios tiene celo por su casa. Dios está interesado cómo nosotros usamos el templo, a dónde llevamos este templo de Dios, con qué facilidad dejamos entrar y contaminar este templo. Cuántas cosas hay que no permanecen en la vida nueva en Cristo. En Cristo a veces hay que analizar nuestras conductas, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras motivaciones. Puede ser que causen el mal olor espiritual en nuestras vidas, así como el mal olor a la inmundicia de los animales en el templo de Jerusalén. Más bien que sea fragancia, que sea olor fragante. Cuando tú y yo venimos y alabamos al Señor, cuando tú y yo presentamos el mensaje, cuando tú y yo compartimos la enseñanza, cuando tú y yo discipulamos a alguien, que sea una fragancia para Dios y para el prójimo, que pueda ser edificado. Esa es la intención de Dios. Hermanos, estamos viviendo en los últimos tiempos, antes que venga Jesús a recoger su iglesia. Es tiempo que deseemos y anhelemos santificarnos más y más. Si el día de ayer no estabas al 100% o al 100%, agrégale un poquito más. Santifiquémonos. Deseemos limpiar el templo de Dios. Que no comprometamos nuestros valores y prácticas cristianas. Que no confundamos el tiempo de amar el mal, sino que amar el bien. Dios nos permita que este templo no sea contaminado por los negocios de este mundo, con los asuntos sentimentales carnales, con las pasiones desordenadas de la vida carnal. Que no nos dejemos contaminar con lo que Dios aborrece. Él viene por una iglesia, como lo dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Qué mejor que en estos tiempos que el Señor nos ha mandado a hacer cuarentena. Es un tiempo ideal para que nosotros busquemos al Señor y que nos pongamos a cuentas con Él. No importa cuál haya sido las situaciones en las que estuvimos envueltos o en las que estamos envueltos, que hoy sea el día en que nosotros nos arrepintamos y le pidamos perdón al Señor por nuestras malas actitudes, por nuestras malas conductas, por nuestras malas acciones, por nuestras malas motivaciones, y que le pidamos que nos limpie con su sangre preciosa, porque Él viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Eso me lleva al último punto, la conclusión. Si Jesús entrara a vuestro templo, ¿qué impresión llegaría? O si tocara tu templo, ¿qué impresión se llevaría ahora mismo? ¿Oiría el bullicio de los animales? ¿Habría allí animales que aullaran, que rumiaran? ¿Qué
¿Qué tipo de animales habrían? ¿Verá Dios que no hay prisa de parte de nosotros para oír la palabra de Dios, menos de obedecerla? Hermanos, hoy Jesús está visitando tu templo, mi templo. ¿Qué necesitamos echar fuera? De ti y de mí. ¿Qué cosas necesita tumbar y remover y limpiar y enderezar? ¿O seguiremos contristando, apagando y resistiendo la presencia del Espíritu Santo? El Señor habla hoy a nuestras vidas y nos dice: no podemos beber dos copas, la copa de demonios. No podemos participar en dos mesas, en la mesa de los demonios. No podemos servirle a dos señores. ¿Provocaremos al Señor a celos? ¿Seremos más fuertes que Él? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordancia de Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Recordemos que el precio de sangre que Él pagó, hemos sido comprados para que su nombre sea glorificado y nuestros cuerpos sean ofrecidos a Él para poderle servir. Vamos a orar. Por favor, si pueden cerrar sus ojos ahí donde están. Yo les ruego que se unan conmigo en esta oración y le diga al Señor en este momento, poniendo su mano delante de la teléfono o delante de la televisión o donde sea el medio que lo está viendo, y usted confiese conmigo como iglesia: mi casa, casa de oración es llamada. Mi casa, casa de enseñanza y aprendizaje es. Mi casa es casa de gozo por la coinonía con Dios y con los hermanos. Iglesia, motivémonos a limpiarnos de toda mala actitud, de toda mala intención, de todo pecado. El Señor llama a su iglesia a limpieza. La llama también a caminar en santidad. ¿Estamos dispuestos? Dile: Señor, sí, perdóname, ayúdame a santificar este cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por sostenerme en estos días tan difíciles. Señor, donde la pandemia, Señor, ha ido por todos los lugares. Tú has mostrado una y otra vez más que has protegido mi vida, la vida de mis seres queridos, la vida de mis hermanos en la iglesia. Señor, en esta hora te alabo y te bendigo. Señor, ayúdame a mantenerme en santidad para la gloria de tu nombre. Y a ti, amigo, que escuchas el mensaje, y si quieres venir al buen pastor, Él no falla. Jesús satisface. Él es el pan de vida. Jesús es el agua, en la cual te dará un agua que nunca más tendrá sed. Juan 14:6 dice: si tú andas buscando la solución, dice claramente: yo soy el camino, así dijo Jesús, la verdad y la vida,
y nadie viene al Padre sino por mí. Si eres tú que estás escuchando este mensaje, te ruego que hagas conmigo esta oración. Padre, te pido perdón. ¿Cuántas veces me han hablado de ti? Pero ahora estoy consciente a través de este mensaje que he escuchado que te necesito. Yo sé que Jesús vino y murió por mí hace 2000 años en esa cruz del Calvario, y ahí pagó por mis pecados, por mis iniquidades y por mis transgresiones. Yo ahora lo creo con mi corazón y lo confieso con mi corazón, que tú eres mi Señor. Si has hecho esa oración, en este mismo momento el Espíritu Santo ha venido a morar a tu cuerpo, y ahora has de ser templo y morada del Espíritu de Dios. Desprecian tu casa, burlándose de lo que es santo, y a ti ignorando. Pero ven a mi encuentro, muéstrame tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu
El Señor les bendiga, el Señor siga obrando en sus corazones, y espero en el Señor que este mensaje que el Señor ha colocado en nuestro corazón haya sido de edificación a sus vidas. Gracias, Iglesia La Gran Comisión. Adelante.